En el corazón de Jesús presenta Aprendiendo a caminar. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a esta nueva reflexión. El día de hoy hablaremos acerca del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y se calmó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, reflexionemos acerca de este Evangelio. Te quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdas cómo fueron tus primeros pasos? ¿Cómo aprendiste a caminar? Yo creo que no. Pero si ya eres padre, ¿recuerda cómo enseñaste a tus hijos a caminar? Cuando tus hijos eran pequeños y empezaban a ponerse de pie y a tener más fuerza en sus piernas, tú te apartabas un poco de ellos y les extendías tus brazos para que ellos caminaran hacia ti. Cuando lograban llegar hacia ti, cada vez tú te apartabas más para que sus pasos fueran cada vez más sólidos, pero siempre estabas pendiente de que no se lastimaran y que no se cayeran. Y si se caían, corrías inmediatamente a levantarlos. Así en el Evangelio del día de hoy, nos habla de cómo Jesús mandó solos a sus discípulos en una barca, o aparentemente solos. El viento arreciaba, la barca comienza a ser golpeada y sacudida, y a lo lejos Jesús aparece caminando sobre las aguas. Los discípulos se llenan de miedo. En nuestras vidas, en el caminar de la fe, muchas veces somos golpeados y sacudidos por los problemas. Algunas veces creemos que Dios nos ha escondido su rostro, pues nos sentimos solos. Pero Jesús siempre está pendiente de tu barca, aunque parece estar lejos. Aunque la neblina del miedo no nos deja verlo y empezamos a asustarnos y a dudar. Pero Jesús te dice: «Ánimo, soy yo, no tengas miedo». Pero nosotros dudamos un poco y como Pedro le decimos: «Si eres tú, mándame ir a ti». Jesús como Padre nos enseña a caminar, te extiende los brazos y te dice: «Ven». Hermano, ¿alguna vez tú te has imaginado, te has puesto a pensar cómo es caminar sobre el agua? La sensación de caminar sobre el agua, ¿cómo se debe de sentir? Yo me imagino, y es una idea solamente, que el agua era lo suficientemente sólida para caminar, para pisar, pero aún así se sentía que era agua. Yo me lo imagino como una experiencia, como caminar sobre un colchón. Puedes caminar sobre él, pero el terreno no es del todo estable. Porque Jesús no paró el viento, no paró las aguas agitadas. Esas siguieron.
Jesús hizo que Pedro caminara sobre el agua aún a pesar de la agitación de la misma. Y me imagino a Pedro también caminando hacia Jesús, viéndolo a los ojos directamente. ¿Alguna vez, hermano, has estado en algún lugar muy alto y te dicen, no veas hacia abajo? Y por alguna razón no haces caso, volteas hacia abajo y te entra vértigo. Así me imagino a Pedro, viendo a Jesús directamente a los ojos y avanzando cual niño avanza a los brazos de su padre. Pero el agua seguía agitada. Incluso yo me imagino que lograba salpicar el rostro de Pedro. El viento aún movía sus vestiduras. Y en un instante, Pedro quita la mirada de Jesús, voltea hacia abajo y ve el agua agitada. En ese momento duda, se hunde y grita, como niño que se ha tropezado: Jesús, sálvame. Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que, hermanos, seguir a Jesús no es fácil, más cuando nos encontramos en medio de problemas, con olas altas golpeando nuestra barca, nuestra vida, y con el fuerte viento de las tribulaciones. Pero recuerda, hermano, en medio de tus problemas, hoy Jesús te dice: soy yo. Y a lo lejos te extiende los brazos, te quiere enseñar el camino de la fe. Así como se le enseña a un niño a caminar, así hoy Jesús te quiere enseñar a ti. Se retira a veces un poco y te extiende los brazos y te llama, te enseña a caminar por el camino de la fe. Durante este camino, las olas golpean, el viento sigue soplando, porque Jesús no te garantiza que esas olas altas y ese viento fuerte dejarán de existir en tu vida. Jesús no te garantiza eso. Jesús te garantiza que si no quitas la mirada de Él, llegarás bien librado, y después de toda tormenta vendrá la paz. Durante los problemas, no quites la mirada de Jesús. Si el viento de las tribulaciones te agita, el agua de los problemas te sacuden, no temas y no dejes de caminar hacia Él. Pero si caes o si te hundes, clama a Jesús y dile: Jesús, sálvame. Porque muchos en este evangelio mencionan que Pedro tuvo poca fe, pero tuvo fe, hermanos, porque el Señor nos lo dice en su Escritura: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Jesús te pide un poco de fe para Él poder obrar, y Pedro tuvo fe, poca fe, pero tuvo fe, porque en la barca había otros discípulos que no tuvieron la fe de caminar sobre las aguas y de confiar. Por eso, los que estaban en la barca, al ver lo que Jesús había hecho con Pedro, se postraron y dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Si tú hoy, hermano, decides confiar en Jesús, incluso en medio de la tormenta, lo que hoy es una prueba para ti, el día de mañana será tu testimonio. Y si tú te mantienes en ese camino recto de la fe, Jesús obrará milagros en ti. Y algunas personas, al ver lo que Jesús obra en tu vida, creerán, se convertirán. En medio del dolor, en medio de la prueba, Jesús te dice: ánimo, soy yo. En medio de esta pandemia, Jesús te dice: ánimo, soy yo. Qué poca fe, le dice a Pedro, pero había fe, pues suplicó: Señor, sálvame. No se dejó paralizar por el miedo. Hoy Jesús te dice: qué poca fe,
Jesús te observa a lo lejos. Jesús te observa a lo lejos de tu barca, de tu vida, aparentemente lejos, porque siempre está. Y hoy te dice que poca fe tienes. ¿Por qué dudas? Mira cómo te vas a dormir angustiado. Qué poca fe. Mira cómo te levantas derrotado, en vez de mirarme a mí. Y es que tu matrimonio, tu familia, tus hijos, una enfermedad, alguna enfermedad difícil que pases o algún familiar tuyo, todo eso es caminar sobre agua. Cual sea la misión que Dios te ha dado en esta vida, es como caminar sobre el agua. Y si quitas la mirada de Jesús, terminarás renunciando a ello. Pero si te mantienes y dices, Jesús, sálvame, siempre vendrá la calma, pues no hay tormenta que dure para siempre. Si tú te sientes en medio de una tormenta, yo te lo digo, no hay tormenta eterna, no hay tormenta que dure para siempre. Lo que sí, Jesús, si bien no te garantiza un camino libre de esas tormentas y agitaciones, Jesús sí te garantiza que después siempre viene la calma. Así es, hermanos, ese es un pensamiento santo. Ese es el camino. Hoy Jesús te dice que Él nos quiere enseñar a caminar. Nos quiere enseñar a caminar en el camino de la fe. Dejémonos enseñar por Jesús. No dudemos, no tengamos miedo al avanzar y al caminar sobre el agua. Cada uno sabe qué es lo que nos cuesta, qué es lo que nos distrae. Así como a Pedro ese viento lo distrajo y quitó la mirada de Jesús y se hundió, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos aparta de Jesús. Paciencia, paciencia con nosotros mismos y paciencia con los tiempos de Dios y sus enseñanzas. Como decía el Santo Padre Pío, cuando no consigas avanzar a grandes pasos por el camino que conduce a Dios, conténtate con dar pequeños pasos y espera pacientemente a tener piernas para correr, o mejor, alas para volar. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios. Abandónate plenamente en Él. Abandónate plenamente en el corazón divino de Cristo, como un niño en los brazos de su madre. ¿Por qué tener miedo si Cristo es para nosotros el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué no fiarse de Dios, que es Padre, nuestro Padre? Oremos. Señor Jesús, nuestra vida es como esa barca. Nuestra vida es esa barca en la que los vientos azotan, en la que el agua se agita y nos llenamos de miedo porque creemos que te has olvidado o que no estás. No te vemos, dudamos, pero sabemos, Jesús, que tú estás pendiente de nosotros y que hoy me pides caminar sobre el agua. Me dices, ven, y me extiendes tus brazos, así como mis padres
me enseñaron a caminar siendo yo un pequeño. Me extendían sus brazos y yo no dudaba, sino que caminaba confiado a los brazos de mi madre y de mi padre, porque un niño pequeño encuentra la tranquilidad, la paz en los brazos del Padre. Si tú hoy nos extiendes tus brazos y nos dices: ven, ánimo, soy yo. Y cuando decidimos caminar hacia tus brazos, seguirte sin dudar, las aguas se agitan. Hay situaciones en nuestras vidas que apartan nuestra vista de ti. Hay situaciones que logran intranquilizarnos y hacernos dudar. Las preocupaciones, por lo general, siempre son por cosas que no han ocurrido, pero que nuestra mente empieza a imaginarse que va a pasar. Las preocupaciones, por lo general, siempre son por cosas que creemos que van a ocurrir, pues todo indica que así será. Y ahí es cuando nos sentimos ahogados, nos hundimos, sentimos el agua hasta el cuello, sentimos que nos rebasa. Pero aún en medio de la tribulación más fuerte, siempre gritaremos y clamaremos hacia ti: Jesús, sálvame. Y tú siempre me tenderás la mano como Padre, me levantarás, me volverás a poner en pie y volveremos a empezar otro caminar. ¿Por qué tememos, Jesús, a las aguas? ¿Por qué nos da tanto miedo las aguas agitadas? ¿Por qué tememos, Jesús, a los vientos fuertes? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo, Jesús, la tribulación? Tú nos has dicho que en el cielo no existirá ya miedo, ni angustias, ni preocupaciones, ni tribulaciones. Nos has dicho que en el cielo no existirá ya eso. Pero en la tierra, Jesús, tú nos dejaste un camino muy claro. Tú te hiciste hombre por amor a nosotros. En la tierra venimos a seguir un constante camino de cruz. Si tú, siendo hijo de Dios, padeciste la cruz, ¿por qué yo no he de padecerla, Padre? ¿Por qué le tengo tanto miedo a la cruz? Si es el único camino que tendrá como fin el estar en tus brazos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me da miedo la cruz? Si en la cruz es donde más cerca estás tú de nosotros. No importa, Jesús, el problema qué tan grande sea. No importa lo imponente que se vea esa tormenta en nuestra vida. No importa qué tan difícil situación estamos viviendo. Hoy le decimos confiadamente a ese problema. Le hablamos a esa tormenta y le decimos: tú no eres eterna. No hay tormenta eterna. Tú no eres eterna. Pero mi Dios sí es eterno. Y sus palabras no pasan. Quedan eternamente. Y Él, siempre después de la tormenta, nos dará la calma. Nos dará la paz. ¿Por qué te turbas si no te sucede lo que quieres y deseas? ¿Quién es el que tiene todas las cosas a su voluntad? Por cierto, ni yo, ni tú, ni hombre alguno sobre la tierra. No hay hombre en el mundo sin tribulación o angustia, aunque sea rey o papa. Pues ¿quién es el que está mejor? Ciertamente el que puede padecer algo por Dios. Amén.
Ánimo, hermanos, gracias por escuchar esta reflexión. Espero que te guste. Recuerda, hermano, comparte este video si te gustó. Recuerda hacer siempre testimonio. Suscríbete al canal y deja un me gusta al video. Y recuerda, hermano, caminar sobre el agua puede parecer una misión difícil, y más cuando el agua está agitada. Pero confía en el Señor. No quites la mirada de Él, que te está enseñando cómo caminar con los pasos firmes de la fe, para que al final puedas llegar a los brazos del Padre y encontrar la paz al recostarte en el corazón de Jesús. Hasta la próxima.